Hola, soy Mar y hoy vamos a hablar de la luna nueva en Leo de 2024. Esta luna nueva es una semilla en la zona Leo de nuestras cartas. Si eres Leo de Sol ascendente, es un momento especial de comienzo en tu identidad. Y para todos, de alguna manera, habla de nuestra identidad, porque Leo es el Sol, es el signo de la parte más real, verdadera, auténtica, creativa de nuestro ser, por lo tanto resuena, como es regido por el Sol, resuena con cualquier signo. Cualquiera sea tu signo, se trabaja el Sol, porque el signo se le llama el signo solar. Entonces, así como las lunas en Cáncer trabajan la luna, o las lunas en Libra y en Tauro trabajan Venus, y por lo tanto activan nuestro Venus, nuestra luna, esta luna en Leo activa nuestro Sol, nuestra parte más creativa, lo que eres, lo que no puedes cambiar por nada y que te sale naturalmente. Es un gran momento antes de los eclipses que van a ser en septiembre y octubre para conectar con esta autenticidad e integrar la sombra, porque no se trata de solo conectar con esta luz del sol, del ser, sino también integrar la sombra y aceptarla, como hacen los leoninos, ¿no? Que cuando se equivocan no tienen alguna evidencia de sus fallas, porque todos tenemos fallas, todos tenemos sombras, pueden reírse de sí mismos cuando están en luz, pueden reírse de ellos mismos, de ellas mismas, y decir, y bueno, pero yo soy así. Ese autoaceptarse, incluso con las fallas, es muy sanador, porque generalmente lo que hacemos con las fallas, con las sombras, con eso que no nos gusta, es decir, no, yo no soy eso, esos son los demás. Nos cuesta tener esa compasión por nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces no somos perfectos, nadie es perfecto y a veces cometemos errores, cometemos fallos o tenemos partes de nuestra personalidad a las que no tenemos acceso a simple vista, por algo es la sombra. Y esta carta, esta configuración nos da mucho impulso porque hay algunos aspectos interesantes que ahora voy a desarrollar. Pero primero hablemos del signo de Leo. Leo, como dije, es el signo del Sol. El arquetipo que se identifica con Leo es el del rey o la reina, porque es el fuego fijo. Todos los signos de fuego son centrales, es decir, que la energía se alinea alrededor del fuego. El fuego concentra la energía en un mismo punto, que es como una bola de fuego, como un sol. Pero dependiendo de la modalidad, esa bola de fuego se mueve o no. En el caso de Leo, como es modalidad fija, no se mueve. Es el sol que está en el centro del sistema solar y todos los planetas giran a su alrededor. Otros ejemplos de signos de fuego son Aries y Sagitario, hay 3 signos de fuego. En el caso de Leo es el fuego fijo, es el fuego del ser esencial, y esto todos podemos conectar aprovechando esta alineación de Sol y Luna que planta una semilla, y es un momento para plantar intenciones también, sembrar intenciones. Todo lo que estemos haciendo en este momento está bueno apuntarlo en algún papel o tratar de recordar la fecha, apuntarlo en el móvil para que en 6 meses, cuando sea la luna llena en Leo, podamos ver de qué se trataba esto, porque ahora mismo es difícil ver en las lunas nuevas o en los momentos de confusión, es difícil ver qué es lo que se está sembrando, pero sí que tenemos algunas pistas de lo que emerge alrededor. Muy bien, ahora continuando con Leo, ¿qué zona tenemos Leo en nuestra carta? Nos va a indicar qué es lo que se está iniciando, y recordemos que cada luna nueva abre un ciclo, pero los ciclos son de un año, o sea, de aquí a un año no vamos a tener otro ciclo en el signo de Leo, o sea, ciclo sol y lunar me refiero, y son ciclos de cosecha, es decir que podemos tomar como referencia los signos fijos del año. Los signos fijos son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. Entonces, si tú tienes signo fijo, en particular si tienes a Leo de Sol o ascendente, es importante porque si es, Leo tu Sol, tienes la revolución solar ahora, estás cumpliendo años. Si eres Leo de ascendente, esa es tu casa 1, y luego los otros signos fijos serán los cuartos del año. De la misma manera, si eres Acuario, ahora estamos en la mitad de tu año,
o lo mismo si eres ascendente Acuario, esto marca la casa 7. Lo mismo para los Tauro, que iniciaron un ciclo, ahora este ciclo llega al cuarto, es decir que todavía no se ve del todo, pero ya tenemos un cuarto del año, entonces algo de lo que iniciamos en la luna nueva en Tauro sí que se está viendo, no del todo, pero sí que están los primeros brotes de esa semilla. Y del otro lado, Escorpio está finalizando su año, está teniendo la cosecha de su revolución solar. Esto es súper interesante y lo pueden analizar siempre en cada luna nueva según los ciclos y según los ciclos de la revolución solar. Muy bien. Como decía, Leo es el signo de los reyes. También el león como rey de la selva, como rey de los animales, tiene esas características. ¿Qué es esto de la realeza en la naturaleza, o qué significa esos reyes de la antigüedad? Porque hoy en día los reyes ya tienen una función más política, pero ese rey que en teoría era como un representante de lo divino. De eso va Leo. Leo va de reconocer en nosotras mismas, en nosotros mismos, una partícula divina, un brillo que va más allá de nuestra personalidad. Otro arquetipo de Leo es el actor o la actriz. ¿Por qué? Porque esa figura, que de hecho ahora es más contemporánea que la de los reyes y se aplica más al arquetipo, es una figura que vive su luminosidad, su parte divina, que esa es la parte humana en el caso del actor, a través de sus representaciones. Es decir, que ese papel del actor se reconoce como una máscara, pero a través de la máscara brilla ese talento humano de su verdadera persona. Y esto es algo muy interesante porque todos los signos fijos hablan un poco de estas analogías entre la máscara y el ser, pero Leo es especialista en este tema. Además de que es el signo de la autenticidad, es el signo también que puede encarnar al artista interior, porque también es el signo de la creatividad. Bueno, junto con Acuario, los dos tienen que ver con la creatividad, pero la creatividad de Leo es más personal, es decir, va más de el culto a la persona. Tiene mucho de lo referente a la personalidad, ya sea propia o, en el caso del arquetipo del actor, la personalidad del actor traducida en la obra. En cambio, Acuario es otro tipo de creación más colectiva. El Leo y Acuario se complementan y todos los artistas tienen algo de estos referentes, algo de Sol, algo de Urano, pero son diferentes abordajes, son abordajes distintos de la creatividad. Digamos que si Leo y Acuario van a hacer una obra, probablemente la obra de Leo va a ser más popular en su época y la de Acuario al público le va a costar más, pero al revés también puede ser que Acuario se extienda en su colectivo, porque es el signo de los colectivos, y Leo se quede en lo local. Esto puede invertirse, pero tiene que ver con también la analogía entre la estrella como sol y la estrella como constelación. Digamos que el sol es una estrella, pero la estamos viendo de cerca, por eso sentimos ese calor y esa frecuencia más amarilla, digamos, más de luz y calor en el color amarillo, que es la frecuencia del plexo solar y que habla de calidez, ese color y esa frecuencia de luz. En cambio, Acuario es más lo transparente o lo multicolor o la luz blanca, y es más fría esa luz y habla de la constelación y de las pequeñas estrellas que tienen interacción entre sí, o sea, la estrella vista de lejos. Y esto en la parte humana también tiene que ver con los grupos de personas. Acuario, el colectivo, y Leo es esa persona central, esa persona que irradia desde su centro. Y pueden haber más personas, pero es la persona que destaca, es la persona que se sube al escenario, digamos. Entonces, estas características son genéricas para el signo solar, no solo para Leo. Leo encarna ese arquetipo. Así como cuando hablamos de Aries, a veces se confunde cuando decimos, bueno, todo lo que es un comienzo en la astrología, ya sea las conjunciones o las cosas que pasan en el ascendente, tienen las características de Aries. Bueno, esto es lo mismo. Todo lo que tenga que ver con el Sol tiene las características de Leo. Yo puedo tener el Sol en Libra, el Sol en Tauro, y
solo por hablar del sol estoy hablando de todo esto que dije, de la realeza, de la autenticidad, tal. Luego le añadimos el color del signo. Pero en el caso de Leo, estamos hablando del signo solar arquetípico, el signo solar puro, es decir, la esencia pura de nuestro ser. Por supuesto, Leo también tiene una sombra, y la sombra de Leo es la megalomanía, el egocentrismo. Si hablamos a veces de Leo en sombra, como puede ser una Lilith en Leo o una Luna en Leo mal aspectada, nos encontramos con esta necesidad de ser vista, de ser visto, de ser visto, que a veces no encuentra, no encuentra eco y se exagera, o sea, se dice lo que se llama llamar la atención. O también en las lunas en Leo a veces hay este malentendido, como en todas las lunas, que en el caso de la luna en Leo es un niño o una niña que ha crecido en una familia donde fue el primer sobrino, el primer nieto, el primer hijo, algo que hable de un rol central o que fue como un niño especial porque se le estaba esperando hace mucho o porque nadie en la familia tuvo hijos y justo sus padres nació él, entonces todos le dieron mucha atención. Cualquiera sea el caso, quizás no es ninguno de estos y no siempre es una sola cosa, porque las lunas, según sus aspectos, sus casas y sus conjunciones o aspectos con otros planetas, nos hablan de varios signos, más allá del signo lunar. Pero en línea general, la luna en Leo sufre a veces, o sea, su sufrimiento, todas las lunas tienen su sufrimiento, sufre a veces la falta de atención. O al llegar a la adultez no entiende cómo no le tratan como le trataba a su familia. Que claro, todas las lunas llegan a la adultez y se dan cuenta de que, bueno, la vida no era como en la infancia o las otras personas no procesan las emociones ni valoran las mismas cosas emocionalmente o afectivizan las mismas cosas. Pero en lo en particular hay un tema con la atención y la mirada, porque Leo es el signo que más cómodamente se siente al ser visto, al ser el centro, o sea, no tiene problema con eso, un sol en Leo. Pero claro, la luna en Leo, como es un mecanismo de afectivizar ese hecho de ser el centro, se encuentra al crecer con la desilusión de que no todos los demás son como su familia y no todos los demás le ponen primero como el centro de atención. Y bueno, si supera esto, si puede integrar esto, hay una humildad muy bonita en el signo de Leo. Esto lo digo también en las lunas, por eso mencioné la luna, pero en el sol también. Hay una humildad, si bien no es algo que se le reconozca normalmente, pero lo tiene porque es un signo que sabe muy bien su valor, su gracia, su conexión con sí mismo. Entonces, esto como valores del signo, como activación del signo, es un momento muy importante, ya sea que tengas o no el signo Leo fuerte, planetas ahí, siempre vas a tener la casa de Leo en algún sitio, pero es siempre el mes Leo, y sobre todo la luna nueva en Leo, es un gran momento para activar esta energía que todos tenemos de amarnos a nosotros mismos, y ahí está la humildad, porque la humildad de Leo es, me amo a mí mismo, incluso si no siempre soy como me gustaría, o no siempre emano eso que me gustaría, o si tengo mis defectos, o si a veces no hago mi performance a lo máximo de mí, que esto es también en los artistas, ¿no? El artista no siempre va a dar una obra al 100%, pero reconocerse que lo está haciendo igualmente y que tiene la intención de mejorar en vez de machacarse y tirarse a sí mismo palos, eso es la clave para seguir invitando al ser a encarnarse, porque en verdad todos somos un fragmento del ser, todos tenemos este brillo natural, esta cosa que decían de los reyes que emanan algo divino, todos podemos conectar con esa esencia. Lo que pasa es que según nuestra manera de ser, vamos a escuchar más a la parte que nos tira para abajo. Y esto lo digo porque hay
todavía, que ya lo vengo hablando hace videos anteriores, todavía hay mucha sombra que limpiar. Entonces ahora con el Sol en Leo hay un poquito de esta sensación de un poco de humildad al respecto y un poco de decir, y bueno, mira, estas son mis sombras, estas son mis partes que no me gustan, estas son mis partes que no le gustan a los demás, pero en vez de ocultarlas, proyectarlas, echarle la culpa a los otros, voy a ir poquito a poquito juntando esas partes de mí y amándolas también, que esto creo que es la clave, amar también a la sombra, integrar y abrazar a la sombra. Muy bien, pues ahora vamos con los aspectos de esta luna. El primer aspecto importante es el sextil con Júpiter y con Marte en Géminis, que esto es súper importante según en qué casa tengas la mitad de Géminis. Además, no lo mencioné, esto está sucediendo en la mitad de Leo, el grado 12. En la mitad de Géminis está Júpiter, que va a estar todo el año, y está Marte, que Marte acaba de hacer conjunción con Urano y Algol al final del signo de Tauro, y ahora ya está en otro humor completamente distinto, porque Géminis es dinámico, es el signo del intercambio, del aprendizaje, de la comunicación. Entonces está poniéndole muchas ganas a mover la energía que estaba estancada hace mucho. Y esto está ayudando a la luna, porque la luna y el sol en Leo están en sextil, que es un aspecto precisamente también de dinamismo, y están ayudando, y Júpiter es un gran poder, y cuando se junta con un planeta un poco más rápido, Júpiter se vuelve muy útil, muy fácil de usar sus dones en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué mejor este momento para aprender algo nuevo, para actualizarnos en nuestra personalidad? Decir, mira, han pasado los años, todo esto que yo antes era es como la ropa vieja que ya no te gusta. Es como, mira, yo ya no soy esto, esto ya no me identifica, le agradezco y me actualizo. No tiene por qué ser algo drástico o un cambio demasiado grande, simplemente actualizarnos para estar contentos con quienes somos, contentas con quienes somos en el aquí y ahora. Bueno, esto es súper bueno y hay un aspecto un poquito más tenso, pero que me parece súper interesante, que es la oposición a 3 asteroides femeninos que están retrógrados y son Iris, que es la mensajera de los dioses, la contraparte de Mercurio, que no es muy conocida y me gustaría hacer un vídeo especialmente hablando de ella y de sus características, pero nos habla en resumen de la intuición, de la comunicación a través de la intuición y no tanto a través de la mente racional. Luego, hacemos un paréntesis a Mercurio, que ahora hablaré de él. Luego, también en conjunción, a la mitad del signo de Acuario, está Cariclo, que es la esposa de Quirón, que es el asteroide del sanador herido, que acaba de entrar retrógrado y también está muy fuerte en este momento, va a estar retrógrado hasta diciembre. Cariclo es un asteroide que también está emergiendo en los últimos años, fue protagonista en la pandemia y nos habla, al igual que Quirón, de la resiliencia y la mirada hacia el futuro. Esto a diferencia de Quirón, ¿eh? Quirón tiene algo que ver con el futuro porque está en el medio, al igual que Cariclo, entre Saturno y Urano. Urano es el tema del futurismo, pero Quirón habla de otra faceta de Urano. Es Cariclo que habla de ir hacia el futuro, tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con cómo miramos al futuro y cómo podemos sanar, es la sanación holística de Cariclo, cómo podemos sanar cambiando nuestra perspectiva, cambiando nuestro punto de vista. Cariclo dicen que cuando conoció a Quirón, que él hasta ese momento siempre se había sentido un monstruo y sobre todo alguien que no encajaba, porque entre los dioses era un animal y entre los centauros era demasiado civilizado. Entonces, esto fue parte de su perspectiva y de su herida con su madre, bueno, y su padre, y su hermano también. O sea, Quirón, bueno, precisamente habla de la resiliencia de las heridas. De hecho, él, si bien no puede sanar su herida en la pierna, que es su característica, es esa herida en la pierna lo que le hace médico.
y tanto, Quirón y Cariclo fueron los criadores del héroe Jasón y el héroe Aquiles, o sea que eran una especie de tíos maestros de los dioses. Pues Cariclo habla de cómo podemos usar este cambio de punto de vista para alterar una situación y activar la sanación holística, que quiere decir que la medicina no es solo del cuerpo, que eso es lo que se ocupaban Quirón, Asclepio y Gea, sino también la medicina es la medicina de la mente y la medicina de integrar el cuerpo y la mente, porque la sanación holística es integrar la medicina del cuerpo, la medicina del espíritu y la medicina de la mente. Y bueno, también me gustaría hablar más extensamente de Cariclo, pero creo que es mucho el valor que tiene este stellium. Es no solo Cariclo, sino que Cariclo habla de sanación holística e intuición, Iris, que habla de intuición también, y por último Psique, que es una octava menor a Venus, es el mito de Eros y Psique del que también he hablado y también me gustaría expandirlo más. Es esta humana que se casa con el hijo de Afrodita, Eros. Es toda una historia heroica de una heroína femenina, que esto es algo muy raro en los mitos, que una heroína femenina haga un camino del héroe, porque generalmente los personajes femeninos de los mitos tienen otros roles. Y Psique, por supuesto, habla de la psique, del psiquismo, de este concepto psicológico de ánima y animus, que hablan de la parte masculina de una mujer o la parte femenina de un hombre, es como esa parte que no vemos pero que también la tenemos, del opuesto. Y como estamos muy en un clima de integrar la sombra, creo que este stellium en Acuario de estos 3 asteroides femeninos retrógrados, tocando a la luna en Leo, que habla de autenticidad y con la ayuda de Júpiter, hay un gran poder de integración y un gran poder de avanzar hacia una nueva etapa de nosotros mismos, que bueno, yo creo que van a ser un par de años, pero creo que este año 2024 está siendo crucial por todos los eventos. Es que cada luna nueva hay un anclaje y hay una acción con los planetas transpersonales y los nodos. Es la verdad que creo que no ha habido ninguna luna hasta ahora que no tenga algún aspecto histórico, que serían estos, ¿no? Porque todo lo que es del día a día nos lo olvidamos, pero los aspectos más históricos que marcan la historia son los que tienen que ver con los planetas lentos o los nodos, porque los nodos de alguna manera traen este concepto de el karma y el dharma, es decir, que estamos limpiando pasado, avanzando al futuro, pero de una manera sobredimensionada. Las cosas que tienen aspectos a los nodos están sobredimensionadas y estamos yendo a la temporada de eclipses. Estos nodos también están en aspecto a la luna, en aspecto armónico, trígono y sextil, y el nodo sur está en conjunción a Lilith, que es esto, tiene que ver con la sombra, la limpieza de la sombra. El nodo sur es el desagote, la limpieza. Lilith es la sombra, la parte que nos da vergüenza, que ocultamos, pero que todo el mundo la ve. Y ahora esto está marcando en el tema de relaciones. Los nodos están limpiando la zona de las relaciones, que es Libra, y impulsando la zona del yo individual, que también Aries, otro signo de fuego, tiene que ver con el yo, tiene que ver con la autenticidad. Esto ya lo hablé en mis videos de los eclipses, no es algo categórico, no es que la fórmula sea no relaciones sí al yo, no, es cada uno sabe cuál es su equilibrio y cuál es su punto de armonía y cómo llevarlo. A veces es verdad, la sombra puede ser engañosa, pero para eso estamos, para buscar las pistas que hay, y sobre todo en la astrología hay muchas pistas para encontrar la sombra. Creo que esa es la mayor utilidad de la astrología moderna, poder recoger nuestras proyecciones y darnos cuenta que las cosas no son como nos las contamos, las cosas son mucho más amplias. No sé si alguna vez las terminaremos de conocer, pero sin duda poder recoger proyecciones que ponemos en los demás
es de gran ayuda. Muy bien. Algo muy interesante es que Mercurio está estacionario al momento de la luna, que es el 4 de agosto, y este Mercurio estacionario está en aspecto a Plutón y a Neptuno, que, bueno, es un aspecto que se llama Yod, es un aspecto grande, es decir, es una forma geométrica que es un triángulo alargado. Este Mercurio, que representa a la mente y a la comunicación, y que ya sabemos, Mercurio retrógrado tiene mala fama porque se producen imprevistos, las cosas no funcionan como deberían. Pero esto lo quiero aclarar porque ahora también hablé de estos asteroides retrógrados y de Quirón retrógrado. Y por ejemplo, Quirón o Neptuno, cuando están retrógrados, en verdad son más agradables, por lo general, que cuando están directos. Es Mercurio el que nos gusta que funcione todo, porque estamos acostumbrados a que todo tiene que funcionar, todo tiene que ser lineal, y cuando Mercurio está retrógrado, la linealidad se va, ya no existe. Pueden pasar muchas cosas, pueden haber confusiones, podemos mandar audios que no teníamos que enviar, equivocarnos en cosas así. El tema de las cosas tecnológicas que sirven para la comunicación pueden fallar. Todo esto es lo típico y no tiene mayores contratiempos más que la incomodidad que nos produce. Por eso es que dicen que cuando está Mercurio retrógrado hay que mirar bien lo que firmamos, hay que estar muy atentos, porque también en las relaciones, cuando conocemos a alguien en Mercurio retrógrado, a veces esa persona todavía tiene cosas pendientes con otra persona, porque lo retrógrado habla del pasado. Y como Mercurio es el representante de nuestra mente del día a día y la comunicación del día a día, cuando está en retrogradación o estacionario, con más razón estacionario como va a estar ahora, que es el momento en que cambia de dirección y es como si fuera una olla a presión para la mente. A mí me encanta, yo tengo Mercurio retrógrado natal, entonces a mí no me produce tantas incomodidades porque yo estoy acostumbrada a que hay que doble chequear todo con mi Mercurio natal, así que la verdad que casi que diría que lo prefiero. Pero digo, estar atentos, porque no es solo Mercurio retrógrado, no es solo Mercurio estacionario más luna nueva, sino que es un Mercurio formando un yod, que es esta figura que le llaman el dedo de Dios. Es un aspecto con los transpersonales más difíciles, que serían Plutón y Neptuno. Que Plutón y Neptuno están en sextil hace añares, entonces esto no cambia, a veces se va abriendo y cerrando ese sextil, que es un aspecto armónico, pero bueno, digamos que ese sextil siempre está ahí. Lo que no es común es que se plante Mercurio ahí en el punto medio de este aspecto, entonces forma un triángulo que cuando se forman estas figuras geométricas en una carta, que se están formando todo el tiempo porque esos son los aspectos, pero cuando hay 3 aspectos y se cierra, 3 o más aspectos y se cierra en una figura completa, estamos hablando no solo de Mercurio, ya estamos hablando de Mercurio, Plutón, Neptuno. Entonces, bueno, hay muchas interpretaciones, pero lo que yo estaría atenta, voy a estar atenta y estoy atenta en particular, es que si Mercurio retrógrado habla del pasado y de terminar cosas pendientes o retomar cosas pendientes para terminarlas o revisar algo que no estábamos muy seguros, es como un momento de stand-by, pero que a veces no nos podemos quedar quietos esperando, sino que tenemos que accionar. Entonces esto de Mercurio retrógrado no nos puede frenar porque tampoco es algo tan grave. Lo que sí es verdad es que en este momento de la luna Mercurio está conectando con planetas lentos. O sea, hay desafíos y qué bueno que haya desafíos, porque gracias a superar los desafíos somos capaces de recordar quién somos, que eso es precisamente el mensaje de Leo, de esta aura leonina que tiene esta característica de que pareciera que todo le sale bien. Y no, la autenticidad viene de haber podido superar desafíos
y de incluso si no los puedes superar, poder estar ok con eso, no machacarte, pero los desafíos nos constituyen como quienes somos, o sea, nos acordamos de quiénes somos gracias a los desafíos que hemos superado. Entonces, bueno, no digo que Mercurio sea tampoco un gran desafío, lo que digo es que esta figura del Yod es muy interesante porque Mercurio, al conectar con los transpersonales, está realmente bajando información que es de muy difícil acceso a la mente mercurial, que es la mente de todos los días, es la mente de ir a comprar y de hablar con el de la cafetería, es eso, es la mente del intercambio, la mente del día a día. Pero al conectar con Neptuno y con Plutón, están bajando informaciones que estaban guardadas o que estaban escondidas y que realmente podemos acceder a cambiar patrones de conducta, esta famosa neuroplasticidad. Mercurio ahora nos va a llevar a indagar, y tiene que ver también Mercurio en Virgo con lo que decía de la sanación de Cariclo, la sanación de Quirón, que está también retrógrado, recién retrógrado, para poder sanar y ver todos los fragmentos, las sombras que todavía tenemos por ahí y aceptarnos en nuestro estado actual y hacer un plan de acción y ver de qué manera podemos integrar eso, y lo mismo en cosas cotidianas y no tan cotidianas, como pueden ser temas legales, temas de trámites o de proyectos que requieran cierta organización, cierta estructura, cierta concentración. Bueno, vamos a estar ahí, podemos indagar en nuestra mente o indagar en el papeleo o indagar en las memorias, pero se trata de poder aplicar la fuerza, la atención y el interés para que estas informaciones, que digo transpersonales, que son las que trae Neptuno y Plutón, que a veces no son tan positivas, porque Neptuno, no olvidemos, es la ilusión, o sea, las ilusiones que nos contamos. Tiene su parte positiva a veces Neptuno, no digo que no, también puede ser la fantasía, el romanticismo, pero en verdad Neptuno siempre tiene un tinte si lo aplicamos a la vida cotidiana, siempre hay una mentira que nos contamos con Neptuno. Cuando a Neptuno lo aplicamos al arte, a la creatividad, es maravilloso, podemos hacer unas obras dignas del Renacimiento si usamos un buen Neptuno en la Tierra. El tema es que cuando a Neptuno lo aplicamos a la vida cotidiana, generalmente hay una ilusión, hay una mentira que nos estamos contando, hay una negación de la realidad o una evasión. Por otro lado, Plutón, ya sabemos, el rey del inframundo, nos habla de los infiernos, que los infiernos son el reino de la sombra, o sea, las crisis emocionales, las depresiones. Bueno, las depresiones también es más Neptuno, pero los grandes enfados o también pueden ser depresiones, pero con un poco de enfado. O sea, los dos planetas cruzan órbita en un momento, que yo ese momento lo asocio a la oscuridad y la depresión, porque son el punto en común entre ambos. Pero digamos que Plutón es más activo en su depresión. O sea, puede dar vuelta a esa depresión y convertirse en alguien con muy alta autoestima. Y de hecho, hay un componente de Plutón que también tiene el Sol, que es esa capacidad de transformación. O sea, Plutón a veces brilla muchísimo, es el diamante. Entonces puede brillar como el Sol también, si está en positivo. Y Neptuno, que son las aguas universales, el mundo prenatal, habla en su vertiente más positiva de la redención. O sea, si trascendemos esa ilusión, hay una redención, hay una sensación de unicidad con el todo. Esto lo dejo ahí porque vamos a seguir hablando de Plutón y de Neptuno porque van a seguir muy activos. Ahora está Plutón volviendo a Capricornio y va a entrar definitivamente en Acuario muy pronto. Y Neptuno está en el último grado del zodíaco, que esto ya está hace bastante, hice un video sobre esto, sobre Neptuno en el 29 de Piscis, y cuando Neptuno entre en Aries, realmente
mi predicción es que va a cambiar la ilusión colectiva, va a cambiar el paradigma colectivo. El filtro de la Matrix, digamos. O sea, no vamos a dejar de vivir en la Matrix, pero al menos vamos a cambiar de Matrix a una que se adapte mejor. Y probablemente esto no suceda de la mejor manera posible porque así es la historia de la humanidad. Mirando al pasado nos podemos imaginar lo que se viene. Pero no hay que asustarse tampoco, simplemente hay que prepararse estando mentalmente fuertes. Y para estar mentalmente fuertes es muy importante integrar la sombra. Porque cuando no hemos trabajado con la sombra, cuando no hemos aceptado que somos mucho más de lo que pensamos, ahí es donde es lo primero que nos debilita cuando hay cambios inevitables. Muy bien, entonces Mercurio ahora está al servicio, en este momento de la Luna, al servicio de estos dos transpersonales y bajando esta información, sublimándola, y es de gran ayuda tener la voluntad de la integración y de la sanación y también un poco de humor, que esto Géminis y Leo yo creo que nos van a ayudar a tener un poco de amor y humor para poder perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar es demasiado, pero amarnos a nosotros mismos sin tantas vueltas, sin tanto perfeccionismo, sin tanta exigencia, ser un poco más permisivos con nuestras fallas, no queriendo negarlas, sino pudiendo verlo como, mira, no es para tanto, vamos a tomar esas fallas y las vamos a hacer fuertes. Y creo que de eso va este momento de gran resiliencia. Y aprovecharlo porque el signo fijo de fuego es un punto en el año, en este año en particular, en donde los aspectos del día a día que vamos a tener a partir de la luna nueva en Leo serán de gran dinamismo y es el momento ahora, es el momento para trabajar ahora porque luego se vienen los eclipses, el cambio de dirección de Plutón y van a venir momentos más desafiantes y está bueno poderlo ver con entusiasmo, como digo, no hay cosas para alarmarse ni decir uy, no, sino realmente tener entusiasmo por los desafíos, porque los desafíos son los que nos llevan hacia adelante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.